Solo 10 días de viaje bastaron para que mi vida se descarrilara. Con esa frase, una publicación de un extranjero comenzó a propagarse silenciosamente por todo el mundo. No era la historia de alguien que había emigrado. Tampoco de alguien que hubiera vivido allí por mucho tiempo. Simplemente había viajado por el Perú. Solo eso. Y, sin embargo, en el instante en que pisó el aeropuerto de su país natal, se quedó sin palabras. Era el mismo país, el mismo idioma, el mismo paisaje, pero de repente todo le pareció tosco, frío e increíblemente vacío. Algo era diferente, pero no podía descifrar qué. Una inexplicable sensación de extrañeza era lo único que le quedaba en el fondo del pecho, una espina invisible clavada en el alma. Días después, finalmente lo comprendió, estaba sufriendo un choque cultural en su propia tierra. A esta publicación se unieron voces de todo el mundo que decían lo mismo. A mí me pasó exactamente igual. Desde que conocí el Perú, ya no pude volver a ser el mismo. Se suponía que había regresado a casa, pero me sentía como si hubiera llegado a un país extranjero. ¿Por qué el Perú, en una estancia de apenas unos días, es capaz de transformar de esta manera la escala de valores de una persona? ¿Por qué su cotidianidad, más allá de los lugares turísticos y el entretenimiento, resulta tan intensa que puede quebrar el espíritu? Este relato no es una simple alabanza al Perú. Es una crónica que, a través de la mirada externa, desvela la verdadera esencia de este país, una esencia que a menudo ni los propios peruanos perciben. Si usted da por sentado el calor de un saludo desconocido, si considera normal que alguien comparta su comida con usted sin pedir nada a cambio, si no le sorprende la profunda espiritualidad que se respira en sus montañas, entonces esta historia, sin duda, removerá los cimientos de su realidad. Porque el mundo, a esa normalidad, la llama un milagro. La respuesta a por qué un viaje de solo 10 días puede trastocar una vida se encontraba oculta en el día a día del Perú. Antes de comenzar nuestro viaje, le invitamos a suscribirse al canal y a pulsar el botón de me gusta. De esta forma, YouTube seguirá recomendándole videos que se ajusten a sus intereses. Y, por supuesto, su apoyo a través de nuestro Hype es siempre bienvenido. En la descripción encontrará enlaces a otros videos recomendados que seguro le interesarán. Honestamente, siento que me estoy volviendo loco. La publicación comenzaba con esa simple confesión. Sin dramatismos exagerados ni largos preámbulos, pero su brevedad era precisamente lo que sacudía el corazón de quien la leía. Apenas 10 días de viaje y el Perú me ha lavado el cerebro. Al volver a mi país, me di cuenta de lo increíblemente desconectado y falto de alma que es. Solo 10 días. No fue una mudanza, ni un programa de estudios, ni el desafío de toda una vida. Fue un simple viaje. 10 días como un turista cualquiera, alojándose en hoteles, viajando en buses que a veces llegaban y a veces no, comprando en mercados bulliciosos y caminando por ciudadelas antiguas y pueblos suspendidos en el tiempo. Y aún así, asegura que en el momento de regresar, su mundo se invirtió por completo. La sección de comentarios se llenó de inmediato. Había quienes se lo tomaban a broma, pero la mayoría de las voces eran de empatía. Te entiendo perfectamente. Lloré en el aeropuerto de mi país al sentir que el aire era diferente, más pesado y solitario. No es que ame u odie el Perú. Es que al volver, de pronto, las grietas de tu propia sociedad se vuelven dolorosamente visibles. A mí me pasó lo mismo con solo una semana. He vuelto, pero en realidad, no he regresado del todo. El autor de la publicación continuaba, al bajar del avión en mi país, me invadió una intensa sensación de extrañeza. Algo era diferente. Algo faltaba. Pero no podía identificar qué era. Esa incapacidad para nombrar el vacío fue lo que más angustió a los lectores. Es algo que no se puede expresar con palabras, pero se siente con una certeza abrumadora. Es como si el aire fuera más delgado, los sonidos demasiado metálicos, las miradas demasiado evasivas. Una incomodidad a la que no se le puede poner nombre, mientras el corazón, por sí solo, se queda atrás, incapaz de seguir el ritmo. El autor confesó que tardó varios días en comprender la naturaleza de su malestar. Regresó a su casa, caminó por sus calles de siempre, entró en sus tiendas habituales y fue entonces, en medio de la más absoluta normalidad, cuando finalmente se dio cuenta de la alteración que había ocurrido en su interior. Esto es un choque cultural, pensó. Pero al revés. Estaba experimentando en su propia patria el choque cultural que se supone que debía sentir en un país extranjero. Había regresado a su nación, pero ésta se sentía ajena y distante. Entendía el idioma, conocía las reglas, pero su cuerpo le gritaba que ese lugar ya no era su hogar.
Y lo más aterrador era que este fenómeno no le ocurría solo a personas especiales. Sería comprensible si le sucediera a alguien que ha vivido en el Perú durante años. Sin embargo, se acumulaban los testimonios de viajeros que, tras estancias de apenas una semana, sentían que ya no encajaban en sus propias vidas. Un viajero escribió: las cosas que en el Perú eran un gesto humano básico, en mi país simplemente no existen. Me sentí como si me hubiera perdido en una tierra extraña. Estas palabras resonaban con fuerza porque no había en ellas exageración alguna. No era un grito de que el Perú es lo máximo, ni un lamento de mi país es lo peor. Simplemente, era una constatación inevitable. Otro comentario era aún más crudo: viví 3 años en Arequipa. Al volver a casa, fui a un supermercado. La actitud del cajero fue tan fría y mecánica que me sentí profundamente incómodo. Días después entendí que estaba sufriendo un choque cultural en mi propia casa. En la primera tienda a la que entras al regresar, tu corazón se rompe. En ese instante, los recuerdos del viaje dejan de ser una ensoñación placentera y se convierten en la dolorosa vara con la que mides tu realidad. El contraste no perdura como la resaca de la alegría, sino como la punzada de una pérdida. Y entre todas las voces, había una especialmente conmovedora. La de una familia que había viajado al Perú con su hijo pequeño, quien, con una inocencia brutal, susurró una pregunta que lo cambió todo: «Papá, ¿de verdad nuestro país es un país desarrollado?». No era una crítica malintencionada. Era una simple duda. Pero su simplicidad la hacía aún más pesada. Antes de partir, seguramente pensaban: el Perú será un país interesante. Dicen que su historia es increíble, su gente amable y su comida, deliciosa. Pero un viaje es un viaje. Al volver, nos espera nuestra vida de siempre. El problema fue que, al regresar, esa vida de siempre ya no tenía el mismo rostro. La misma ciudad, el mismo aeropuerto, la misma tienda, la misma calle y, sin embargo, todo lo que veían era diferente. Aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué el Perú transforma a las personas de una manera tan profunda? Si la razón fueran solo Machu Picchu, las líneas de Nazca o el ceviche, el impacto no sería tan devastador. Si solo se tratara de paisajes hermosos, el mundo no se desmoronaría al volver a casa. Que un viaje corto pueda sacudir los cimientos de la visión de la vida de una persona no es normal. Esto significa que el verdadero encanto del Perú no reside en sus atracciones turísticas, sino en algo mucho más profundo. No está en los lugares famosos que aparecen en los folletos, sino en los resquicios de la vida cotidiana, en esos detalles que ninguna cámara puede capturar, en lo que todo el mundo da por sentado y nunca se explica. La última frase que dejó el autor de la publicación era extrañamente inquietante. Cuando entendí lo que era diferente, supe que ya no había vuelta atrás. No poder volver. No se refería a mudarse al Perú para siempre. Tampoco a renunciar a su nacionalidad. Se refería a que, una vez que has visto algo, ya no puedes fingir que no lo has visto. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en el Perú? ¿Por qué, al regresar, su mundo les pareció de repente tan tosco, tan frío, tan indiferente? ¿Y es la causa de esa extrañeza realmente un poder exclusivo del Perú? La respuesta estaba oculta en un lugar sorprendentemente cercano. La mayoría de la gente coincidía en una cosa: el choque cultural inverso comienza en el aeropuerto. En el instante en que se abrieron las puertas automáticas del aeropuerto, el aire cambió. No son pocas las personas que describen esta sensación. Los extranjeros que regresan del Perú coinciden en que la extrañeza comienza en el mismo momento en que bajan del avión. No es el desfase horario ni el cansancio. Es una sensación inexplicable que emerge silenciosamente desde lo más profundo del cuerpo. Un viajero estadounidense lo describió así: en el Perú, desde que llegué al aeropuerto, sentí que me recibían como a una persona. Si parecía perdido, alguien se acercaba a ayudar. Las indicaciones eran amables y todo el mundo, a pesar del caos aparente, transmitía una calma extraña. Pero al volver al aeropuerto de mi país, esa sensación se desvaneció. Las colas eran un desorden, las indicaciones, mínimas. Si preguntabas algo, te miraban con cara de fastidio, y la gente a mi alrededor parecía irritada. Había vuelto a casa, sí, pero por alguna razón. No me sentía bienvenido. Esta sensación, muchos la describen después de la misma manera: de repente, me sentí como un extranjero en mi propio país. El idioma era el suyo. Podía leer los documentos y conocía las reglas. Pero su cuerpo, solo su cuerpo, se sentía desplazado, como si no perteneciera a ese lugar.
Este es precisamente el estado conocido como choque cultural inverso. Una intensa sensación de alienación que se produce al regresar a la propia cultura después de haberse adaptado a la vida y las experiencias de un país extranjero. Un fenómeno que provoca que el corazón se sienta inquieto en el lugar donde, en teoría, debería encontrar la paz. En el caso del Perú, lo que resulta sorprendente es la rapidez con la que se produce este fenómeno. Sería comprensible después de una estancia de varios años. Sin embargo, la realidad es que ocurre incluso en viajeros que solo han estado allí una semana o 10 días. Una mujer lo recordaba así: antes de ir al Perú, pensaba que eso del choque cultural inverso era una exageración. Pero unos días después de volver, mientras hacía la compra en el supermercado, de repente sentí unas ganas terribles de llorar. Ni siquiera yo sabía por qué. Lo que ella sentía no era la diferencia en los productos o los precios. Eran las miradas, el tono de voz, la distancia entre las personas. El aire cargado de una indiferencia general, donde cada uno está tan absorto en sus propios asuntos que no tiene espacio para prestar atención a los demás. De repente, esa atmósfera se le clavó como un puñal. Otro estadounidense lo expresó de esta manera: en el momento en que comprendí que la calidez humana que daba por sentada en el Perú era algo que no podía esperar en mi país, me hundí. La premisa de que alguien podría ayudarte desinteresadamente había desaparecido por completo. Lo crucial aquí es que ellos no habían empezado a odiar a su país. En muchas de las publicaciones se añadían frases como: no quiero decir que mi país sea malo. Simplemente, es que ya conocí el Perú. Esta expresión lo dice todo. No intentaban comparar. No tenían intención de establecer una jerarquía de superioridad. Y, sin embargo, sus estándares habían cambiado. El tiempo que pasaron en el Perú había creado en ellos una nueva vara de medir. No fue una elección consciente, sino una reprogramación a través de la experiencia. Aún más interesante es el testimonio de quienes vivieron allí por más tiempo. Un estadounidense que regresó a California después de 7 años en el Perú, dijo: antes de volver, extrañaba mi país con locura. Pero cuando finalmente regresé, empecé a extrañar más al Perú. Ya no sabía a dónde pertenecía. Este sentimiento no es la típica nostalgia. No es una añoranza por un lugar, sino una sensación de pérdida por una atmósfera, la sensación de haber dejado atrás un lugar donde se sentía seguro y en paz. Un hombre de Inglaterra que vivió muchos años en el Perú relató algo similar: mientras estuve en el Perú, nunca pensé que estuviera recibiendo un trato especial. Pero al volver a mi país, me di cuenta de cuán genuinamente se preocupaban por mí. Lo que todos ellos sentían en común no era un trato preferencial. Era respeto. Nadie los trataba de forma especial, simplemente, la consideración hacia cualquier persona, sin importar quién fuera, estaba presente en todas partes. Una vez que te sumerges en ese entorno, el mundo al que regresas te parece inevitablemente más tosco. Con esto, una pregunta se vuelve más clara: ¿por qué el Perú es capaz de alterar la percepción de una persona en tan poco tiempo? La respuesta no se encuentra en grandes acontecimientos, sino en las grietas de la vida cotidiana, en esos momentos que nadie parece notar. No fue un gran evento. Nadie le gritó, ni se vio envuelto en un incidente. Al contrario, fue un momento tan trivial que cualquiera lo habría pasado por alto. Al volver a su país, entró en la primera cafetería que encontró. Pidió su café, se sentó y, mientras miraba a su alrededor sin ninguna intención particular, escuchó un pequeño crujido en su pecho. Fue el sonido de algo rompiéndose en silencio. En el Perú, al entrar en un local, siempre había una mirada, un ligero asentimiento de cabeza, una señal que, incluso en medio del ajetreo, comunicaba: te he visto, sé que estás aquí. Nadie consideraba eso un servicio excepcional. Pero en su país era diferente. Detrás del mostrador, el empleado miraba su teléfono. Hasta que no lo llamaras, tu presencia era parte del decorado. Una mujer escribió: en ese momento, me di cuenta de que la cotidianidad que viví en el Perú se había convertido en mi nuevo estándar. Y escuché el sonido de ese estándar rompiéndose. La experiencia en el Perú no había consistido en eventos especiales. Habían sido los traslados diarios, las compras, las comidas, todo ello, sin que se diera cuenta, le había ido afinando el alma. Subir a un bus. La gente espera, se cede el paso, se comparte el espacio. Muchos turistas extranjeros afirman que en el Perú sintieron por primera vez que el espacio público podía ser un lugar de conexión. A pesar del bullicio, había un orden humano, un respeto tácito. No había tensión, sino una sensación de relajación. Al volver a casa y subir al metro,
esa sensación se hizo añicos. Gente que se colaba, conversaciones a gritos por teléfono, un codazo sin una disculpa. Escenas que antes no le habrían molestado, de repente le resultaban hirientes. Sucedía porque el tiempo pasado en el Perú había recalibrado el filtro de sus sentidos. Un hombre estadounidense lo expresó así: en el Perú, la idea de no molestar al otro era algo compartido sin que nadie lo impusiera. Pero al volver a casa, el ruido de los egos chocando entre sí me pareció ensordecedor. Lo importante aquí no es decir que el Perú es maravilloso porque es más humano. Es más bien la comprensión compartida que subyace a esa humanidad. En el Perú, muchas personas comparten una misma premisa: imaginar la situación del otro, anticiparse a sus necesidades. No porque teman un castigo si no lo hacen, sino porque es lo natural. Y esta naturalidad es precisamente lo que amplifica la extrañeza al regresar. Porque en el Perú, nadie parece estar haciendo un esfuerzo. El camarero no parece forzar una sonrisa. El guía no recita la información de forma mecánica. Simplemente hacen lo que tienen que hacer, con una calma que resulta reconfortante. Al volver a casa, en una situación similar, cuando esa calma no existe, uno se da cuenta: aquello no era una casualidad. Otro viajero relató un incidente en un supermercado. En la caja, el empleado lanzó sus compras en la bolsa con total indiferencia. Sintió un profundo shock. En el Perú, estaba acostumbrado a que los productos, por humildes que fueran, se trataran con cuidado. En ese momento, dice, se sorprendió de su propia reacción. Antes, no le habría importado. De hecho, lo habría considerado normal. Pero los días que pasó en el Perú habían destruido esa normalidad. Lo que se había roto no era el mundo, sino su propia percepción. Si comprabas artesanía en un mercado, te explicaban el significado de los símbolos. En un restaurante, se daban cuenta de que tu vaso de chicha morada estaba casi vacío y te ofrecían más. En un pequeño hostal, se anticipaban a lo que podrías necesitar para tu excursión del día siguiente. Eran premisas que nunca se verbalizaban. No aparecían en las guías turísticas. No salían en las fotos. Y por eso mismo, se manifestaban como una sensación de pérdida al abandonar el Perú. Un viajero lo resumió de esta manera: mientras estuve en el Perú, no sentí que me estuvieran tratando de manera especial. Pero al volver, entendí que aquel era un entorno excepcional. Lo que este capítulo revela es una parte de la verdadera naturaleza del choque cultural inverso. No se debe a que el Perú sea lujoso o conveniente. Se debe al hecho de que la distancia entre las personas estaba perfectamente calibrada para la calidez. Entonces, ¿de dónde nace esa calibración? ¿Por qué en el Perú puede existir como algo natural? Mientras estaban en el Perú, los extranjeros no se daban cuenta de un hecho fundamental: nadie parecía estar haciendo nada extraordinario. El vendedor del mercado atendía con naturalidad. El conductor del mototaxi conversaba con tranquilidad. La señora de la limpieza barría el patio con una calma imperturbable. No había una puesta en escena conmovedora. Nadie parecía forzar una sonrisa. Y, sin embargo, por alguna razón, el corazón se sentía lleno. Al volver a casa, muchos utilizan las mismas palabras. En el Perú, ningún trabajo, por humilde que fuera, era tratado con desdén. Un viajero estadounidense relató su experiencia en una pequeña tienda de un pueblo andino. Era tarde y había pocos clientes. Él era extranjero y su español no era perfecto. Aún así, la dueña de la tienda lo acompañó por los pasillos para buscar lo que necesitaba y se lo explicó pacientemente hasta que lo entendió. Él dice: no parecía que aquella mujer quisiera ayudarme. Más bien, parecía que simplemente estaba haciendo bien su trabajo. Esta sensación es común a muchos extranjeros que han experimentado el Perú. No es tanto que fueran amables con ellos, sino que las tareas se realizaban con una profesionalidad nacida del orgullo, no de la obligación. No había jerarquías, ni expectativas de recompensa, ni un intercambio emocional forzado. Hay quienes describen la experiencia en un restaurante de alta cocina en Lima como algo artístico. La forma de presentar el plato, la pasión al explicar los ingredientes, la historia detrás de cada sabor. En toda esa secuencia de gestos no hay prisa. Da igual si hay un solo cliente o si el local está lleno, la calidad no cambia. El foco no está en para quién se hace, sino en cómo se culmina el propio trabajo. Aquí es donde los extranjeros se sienten confundidos. ¿Por qué tanta dedicación? No hay propinas obligatorias. No hay garantía de recibir una buena reseña. Y, sin embargo, no escatiman en esmero. Al volver a casa,
esta diferencia se manifiesta de forma brutal. Locales similares, precios similares y, sin embargo, la actitud hacia el trabajo es completamente diferente. Un británico dijo que, al volver, vio a los empleados de un supermercado y sintió que el trabajo no era parte de sus vidas, sino una simple tarea. Nadie parecía sentir orgullo por lo que hacía. Por supuesto, no se trata de establecer qué país es mejor o peor. Las condiciones laborales, los salarios, la cultura. Todo es diferente. No se puede comparar en igualdad de condiciones. Sin embargo, lo que vieron en el Perú se convirtió en su nuevo estándar. Aprendieron, sin darse cuenta, que el trabajo es un acto en el que se custodia el tiempo y los sentimientos de otra persona. Son muchas las voces que afirman que su percepción sobre los trabajos de limpieza también cambió. La limpieza de los mercados, el mantenimiento de las plazas, el cuidado de los baños públicos en algunos lugares. Son trabajos que apenas se ven. Rara vez se agradecen. Y, sin embargo, en el Perú, esas funciones no se menosprecian. A los ojos de un extranjero, esto resulta extrañamente hermoso, porque parece que el valor de una persona no está determinado por el tipo de trabajo que realiza. Un canadiense dijo, en el Perú sentí que cada trabajo tenía un propósito y era respetado. Por eso, las personas que trabajaban transmitían una sensación de paz. Hay quienes dicen que, al volver a casa, les duele ver a personas haciendo trabajos similares. Expresiones de agotamiento, un trato brusco, un aire de quiero que esto termine ya. No es que quieran culparlos. Es que ya han visto otra realidad. Una realidad donde el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino un punto de conexión con la sociedad. Esa sensación, en el Perú, existía de una forma abrumadoramente natural. Y es esta naturalidad la que nos acerca al núcleo del choque cultural inverso. Los peruanos no parecen estar esforzándose. No parecen estar haciendo un sacrificio. Y, sin embargo, el resultado es radicalmente diferente. ¿Cómo es posible? ¿Por qué en el Perú la gente es capaz de dedicar tanto tiempo y esfuerzo a los demás? Al recordar sus experiencias en el Perú, los extranjeros llegan a un punto en común. No es la cantidad de veces que los ayudaron, sino la calidad de esa ayuda. Cuando se perdían, la ayuda no terminaba con una simple indicación en un mapa. La persona se detenía, miraba a su alrededor, se aseguraba de la dirección correcta y, antes de que se dieran cuenta, ya estaba caminando con ellos en esa misma dirección. Un periodista canadiense cuenta una experiencia que jamás olvidará. Se perdió en una calle de Cusco y un señor mayor se le acercó. Apenas hablaba inglés, pero con gestos entendió la situación y lo acompañó hasta su destino. No fue un trayecto de unos pocos minutos. Pasaron de largo la calle donde el señor debía girar, subieron a un bus, bajaron en otra parada y siguieron caminando. Cuando se dio cuenta, habían pasado más de 30 minutos. Al despedirse, el periodista le dio las gracias repetidamente. El señor, entonces, sonrió con timidez y simplemente negó con la cabeza. Hay gente amable en todos los países, reflexiona el periodista, pero no hay mucha gente dispuesta a alterar de tal manera sus propios planes para dedicarle su tiempo a un extranjero desconocido. Historias de este tipo no son una ni dos. Un turista que se detuvo a mirar un mapa frente a una iglesia fue abordado por un hombre que, durante más de una hora, le hizo un recorrido por todo el barrio. Otro, que no encontraba el paradero de su bus en Lima, recibió la ayuda de un oficinista que lo acompañó hasta la parada correcta, gracias a lo cual pudo realizar una excursión que ya daba por perdida. Lo más impresionante es que estas acciones no incluyen ninguna expectativa de recompensa. Si intentas darles una propina, la rechazan con firmeza. Si les das las gracias, te responden con un de nada, para servirle. Un extranjero lo describió así: en el Perú, la amabilidad no parecía una transacción. No sentí que me ayudaran para obtener algo a cambio. Esta sensación se vuelve aún más consciente al regresar. En su país, en la misma situación, todo el mundo parece tan ocupado que incluso da reparo pedir ayuda. No es que la gente no ayude, es que hay un ambiente que te hace sentir que no deberías molestar. En el Perú era lo contrario. El simple hecho de parecer perdido se convertía en una señal compartida por el entorno. Las miradas, los gestos, las distancias se acortaban de forma natural. Un alemán llamado Marcus contó su experiencia con unos estudiantes peruanos que conoció en España. Cuando se despidieron, le dijeron: si algún día vas al Perú, avísanos. Él pensó que era una simple cortesía. Sin embargo, cuando viajó al Perú y los contactó, lo recibieron con una alegría desbordante. Le preguntaron en qué zona se alojaría y, poco después,
Le enviaron una lista detallada de recomendaciones, restaurantes, lugares turísticos, métodos de transporte. Parecía una guía preparada para un familiar cercano. Él concluye, creía que los peruanos eran reservados. Pero eso es una cuestión de formas, no tiene nada que ver con la profundidad de su corazón. Lo que este capítulo revela es que las acciones de los peruanos no provienen de una bondad excepcional. Ayudar a alguien no es un acto heroico. Al contrario, no hacerlo sería lo extraño. Una vez que entras en contacto con esa sensación, el mundo al que regresas te parece inevitablemente más frío. No porque la gente sea cruel, sino porque la idea de dedicarle tu tiempo a los demás no es algo que se comparta de la misma manera. Entonces, ¿por qué en el Perú sí se comparte? ¿Por qué las acciones que no esperan una recompensa se producen de forma natural en la sociedad? Cuando se habla del Perú, hay una palabra en la que los extranjeros siempre se detienen: espiritualidad. Pero lo que les sorprende no son las cifras de los rituales o la cantidad de iglesias. Es la sensación de que la espiritualidad existe como el aire que se respira. Un viajero inglés cuenta que aún recuerda vívidamente su paseo por el Valle Sagrado de los Incas. La luz del sol caía sobre las montañas, el aire era puro y sentía una conexión profunda con la tierra. Aunque estaba rodeado de ruinas antiguas, no sentía una atmósfera de muerte, sino de vida latente. Nunca sintió miedo ni soledad. No necesitó estar en guardia. Al día siguiente escribió, no creía que un lugar con tanta historia pudiera sentirse tan vivo y en paz en la actualidad. Esta sensación es especialmente impactante para los viajeros occidentales. Visitar un mercado local, caminar por una comunidad en los Andes, observar un ritual de pago a la tierra. En el Perú son acciones cotidianas. Sin embargo, en muchos países, el ritmo de vida moderno ha borrado esa conexión con lo sagrado. Una mujer estadounidense dijo, en el Perú no necesitaba estar constantemente buscando estímulos externos para sentirme plena. La propia atmósfera del lugar te llenaba de una paz que no sabía que existía. Fue una liberación increíble. La espiritualidad no significa solo creer en algo. Significa no tener que dudar de que hay algo más grande que uno mismo, no tener que estar a la defensiva contra el vacío. Y eso, en el Perú, era una premisa fundamental de la vida diaria. Hay una escena que impacta especialmente a los extranjeros: ver a la gente en los pueblos saludándose por la calle. Un buenos días, una sonrisa, un gesto de reconocimiento. Puede parecer trivial, pero para muchos, que vienen de ciudades donde la gente camina con la mirada fija en el suelo, es una revelación. En el Perú, el otro existe. No es un obstáculo ni una amenaza. Es parte de la comunidad. Al ver esto, y entender que es normal, su visión del mundo cambia. Se dan cuenta de hasta qué punto han estado viviendo en una burbuja de aislamiento. Un viajero inglés lo expresa así: cuando perdí mi billetera en un bus en el Perú, me despedí de ella para siempre. Pero al día siguiente, el conductor me la devolvió intacta en el terminal. Honestamente, no podía entenderlo. En su país, si pierdes algo, lo das por perdido. Nadie contempla desde el principio la posibilidad de que alguien lo recoja y lo devuelva. Porque esa no es la realidad. En el Perú, la premisa era la contraria: lo más probable es que alguien lo encuentre, lo guarde y lo devuelva. La imagen de los niños jugando solos en las plazas de los pueblos también es impactante para los extranjeros. Niños corriendo, sin la supervisión constante de sus padres. Nadie se alarma, nadie se escandaliza. Un francés dijo, al principio pensé que estaban perdidos. Pero al ver que a nadie a su alrededor le preocupaba, comprendí que los estándares de confianza en este país eran diferentes. La seguridad no se construye solo con policías o cámaras de vigilancia. Se construye cuando toda una sociedad comparte las mismas premisas: no robar, no dañar, no aprovecharse del otro. Y esto no es una teoría idealista, sino una práctica arraigada en el comportamiento diario. Es aquí donde, al regresar, la gente siente la pérdida más profunda. Al caminar por la calle de noche, inconscientemente, tensan los hombros. Abrazan su bolso. Miran a su alrededor. Tienen que volver a hacer cosas que en el Perú no eran necesarias. Un viajero lo lamentaba al volver: en el Perú no tenía que dudar de la gente. Al regresar, me di cuenta de lo ligera que esa confianza hacía mi alma. Lo que este capítulo revela es que la seguridad y la confianza funcionan no como un sistema impuesto, sino como una cultura. Y por eso mismo, en el momento en que se abandona el Perú, su ausencia se siente de forma tan brutal. Entonces, ¿de dónde nace esta sensación de confianza? ¿Por qué en el Perú se mantiene de una forma tan natural?
Al entrar en contacto con la gastronomía peruana, muchos extranjeros reaccionan de la misma manera. No con sorpresa, sino con perplejidad. Porque no es algo que se exhiba con arrogancia. El ejemplo más simbólico es el ceviche. Un viajero estadounidense que lo probó por primera vez escribió, no podía entender cómo algo tan simple, pescado crudo, limón, cebolla y ají, podía tener una explosión de sabores tan compleja. Era fresco, potente, delicado y vibrante, todo al mismo tiempo. No se sentía la complejidad de una técnica, sino la sabiduría de una tradición. El sabor no era el protagonista. El protagonista era el respeto por el producto. Aquí es donde muchos extranjeros se dan cuenta por primera vez de que la cocina peruana está diseñada partiendo de la emoción de quien la va a disfrutar. Aún más impactante es la diversidad. Un viajero europeo compartió una reflexión similar. En Europa hablamos de la cocina de un país, pero en el Perú, cada región, cada pueblo, tiene su propio universo culinario. La diferencia entre la comida de la costa, la sierra y la selva es abismal. Es como visitar tres países diferentes. Esta diversidad no es un mero catálogo de platos. Refleja la profunda conexión entre la gente, su tierra y su historia. Los extranjeros no se emocionan por la variedad, sino por la autenticidad que hay detrás. No sienten que les estén vendiendo un producto turístico, sino compartiendo un legado. Y luego está el milagro de los mercados. Cuando un extranjero entra en el mercado de San Pedro en Cusco o en Surquillo en Lima, lo que ve no es solo un lugar de compra y venta. Es un torbellino de vida. Los colores de las frutas y verduras, los olores de las especias y las hierbas, el sonido de las conversaciones. Los extranjeros se quedan sin aliento, no por la abundancia, sino por la vitalidad. Un estadounidense dijo, parecía que cada producto tenía una historia. No era una fruta anónima en un estante de plástico, sino algo que había crecido en la tierra y había sido traído por alguien con orgullo. Hay un gesto que conmueve profundamente a los visitantes, cuando un vendedor te ofrece probar algo. Una rodaja de mango, un trozo de queso, un grano de maíz gigante. No lo hacen para asegurarse la venta. Es un gesto de bienvenida, una invitación a su mundo. Nadie se jacta de ello, nadie lo anuncia. Este espíritu de compartir es lo que sacude el corazón de los extranjeros. No es algo que se les impone. Ni siquiera intentan impresionarte. Y por eso, su efecto cala lentamente, mucho después de haberte ido. Al volver a casa, muchos lo expresan así, lo que desapareció no fue la buena comida, sino la pasión. La comida peruana no solo les ofrecía sabor. Les ofrecía la confianza de que lo que comían era real. La sensación de que estaba hecho con cuidado. Al perder eso, la comida diaria se vuelve insípida. Puede que el restaurante sea caro, que el servicio sea rápido, que el plato se vea bien. Pero falta el alma. Les toca volver a pensar en cosas en las que en el Perú no pensaban. ¿Será fresco? ¿Estará hecho con esmero? ¿Le importará a alguien si me gusta o no? Entonces, ¿por qué en el Perú la gastronomía y la confianza están tan unidas? ¿Por qué nadie se jacta de ello, pero el mundo se asombra de su nivel? La respuesta se manifiesta de la forma más intensa en el momento de dejar el Perú. Las puertas del avión se abren. Al bajar por la pasarela, ese eco del Perú que aún resonaba en el pecho se desvanece de golpe. Muchos de los que regresan describen la misma sensación. Se dice que el aeropuerto es el rostro de un país. Es el primer lugar donde se manifiesta cómo ese país recibe a las personas. Antes de salir del Perú, no habían pensado mucho en ello. En el aeropuerto de Lima o Cusco, a pesar del posible desorden, siempre hay una sensación de humanidad. El personal te mira a los ojos. Si pareces perdido, alguien intentará ayudarte. No te apuran, pero tampoco te ignoran. Al regresar, esa premisa se desmorona. El control de pasaportes es un trámite mecánico. Las preguntas son cortas, la mirada fija en los documentos. En el control de equipaje, apenas hay explicaciones. Un estadounidense escribió, en el Perú sentí que me trataban como a una persona. Al volver a mi país, sentí que volvía a ser un número. Estas palabras representan el sentir de muchos. No es que los trataran mal, ni con brusquedad. Simplemente, no les prestaban atención. Un viajero que regresaba a Toronto vivió esta experiencia. En el Perú, el personal siempre estaba atento y, si tenías un problema, te ayudaban enseguida. Pero en el aeropuerto al que llegué, aunque estaba claramente perdido, nadie se acercó a preguntarme nada. No es que quisiera que alguien lo ayudara. Es que en el Perú, eso era lo normal.
y le desconcertó que esa premisa hubiera desaparecido. Este contraste continúa fuera del aeropuerto. La señalización confusa para encontrar el tren o los taxis. En el Perú, el diseño de muchas cosas, aunque a veces caótico, parece presuponer que te puedes perder, por tanto, siempre hay alguien dispuesto a orientarte. Contempla un margen para el error humano. Al volver, te das cuenta de que ese margen no existe. Un viajero dijo, si me perdía en el aeropuerto de mi país, no encontraba a nadie a quien pedir ayuda. En el Perú, la ayuda llegaba antes de que la buscaras. El aeropuerto es el lugar donde más se acumula el cansancio del viaje. Llevas equipaje, tienes prisa, el cuerpo está pesado. La diferencia en el trato que recibes en ese estado se graba a fuego en la memoria. Además, muchos sienten un choque definitivo en la primera comida tras su regreso. En un restaurante, el agua no llega a la mesa. Si no llamas, el camarero no viene. Si hay un error en el pedido, se le resta importancia. Una mujer lo contó así, en el Perú, se daban cuenta de que se te estaba acabando la bebida. Al volver, tengo que llamar varias veces. No sabía que algo tan simple podía resultar tan agotador. Otros sintieron una fuerte incomodidad al ver a un camarero atendiéndoles mientras hablaba por teléfono. Una escena impensable en el Perú. Y le sorprendió aún más que a nadie pareciera importarle. No estamos hablando de lujos. Tampoco es una simple comparación sobre la calidad del servicio. Es la cantidad de atención que fluye entre las personas. Esa diferencia es lo que hiere profundamente el corazón de quienes regresan. La consideración que en el Perú era normal, en su país no existe. No quieren culpar a nadie por ello. Simplemente, ya lo han conocido. Lo que se describe en este capítulo es la caída a la realidad. No es un despertar brusco como el de un sueño. Es más bien un contraste que te va calando lentamente. Entonces, ¿por qué en el Perú la atención al otro está tan impregnada en la sociedad? ¿Por qué funciona una consideración que no espera nada a cambio? Hay un punto en común en todas las experiencias relatadas hasta ahora. Ninguna de ellas nace del esfuerzo o del talento especial de una sola persona. Hubo un camarero amable. Hubo un transeúnte generoso. La comida era increíble. Si fuera solo eso, también existiría en otros países. Pero en el Perú, existía no como puntos aislados, sino como una red continua. Lo que desconcierta a los extranjeros no es que una persona sea asombrosa. Es la estabilidad de no encontrar grandes decepciones vayas donde vayas, te encuentres con quien te encuentres. Un periodista francés describió el Perú de esta manera: el Perú no es un país donde ocurren milagros. Es un país donde no hace falta que ocurran. Estas palabras apuntan al corazón de la sociedad peruana. Aunque no haya eventos espectaculares, tampoco hay momentos de profunda decepción. Las expectativas humanas básicas no son traicionadas. ¿Cómo es esto posible? La respuesta a la que llegan muchos de los que regresan no tiene que ver con sistemas o leyes. Tiene que ver con valores. En el Perú, la idea de no ser indiferente al otro está profundamente arraigada como un principio moral. Y no se mantiene gracias a castigos o vigilancia. Se ha ido absorbiendo como el aire desde la infancia. Compartir, saludar, respetar a los mayores, imaginar la situación del otro. Nada de esto está escrito en grandes manuales. Pero cuando no se cumple, se genera una sensación de extrañeza. Está interiorizado hasta ese punto. Lo que más sorprende a los extranjeros es que los peruanos no se enorgullecen de ello. Somos un pueblo solidario, somos especiales. Son muy pocos los que lo afirman. Al contrario, los propios peruanos dicen, es lo normal, así somos. Esta falta de conciencia de su propia virtud es el factor principal que hace del Perú una excepción. Como no se presume de ello, es más difícil que se rompa. Como no es algo consciente, se disuelve en la vida diaria. La ausencia de una cultura de la propina obligatoria es una extensión de esto. La idea no es doy un buen servicio para recibir una recompensa. La idea es que cumplir con tu rol, con tu humanidad, es un fin en sí mismo. Por eso, la actitud no cambia aunque nadie te esté mirando. Por eso, el trato hacia un extranjero o hacia un compatriota no es radicalmente diferente. Al volver, muchos se dan cuenta, el Perú no era un país de eficiencia, sino de confianza. La gente actúa bajo la premisa de que el otro cumplirá su palabra. Las cosas se dejan bajo la premisa de que no serán robadas. El servicio se ofrece bajo la premisa de que será valorado. Como existen estas premisas, la fricción social es extremadamente baja.
No hay que gastar energía en dudar. Un alemán dijo, en el Perú, confiar en la gente no era un riesgo. Eso fue, por encima de todo, lo más extraño. Y cuando te acostumbras a esa extrañeza, el mundo original se siente pesado. Un mundo donde la alerta, la verificación, la autoafirmación y la defensa son necesarias no es un mundo malo. Simplemente, en el Perú, a lo largo de mucho tiempo, se ha consolidado una forma de vida que minimiza todo eso. Por eso, el Perú no evoluciona de forma estridente. No cambia de manera revolucionaria. Pero sigue acumulando, silenciosamente, su capital humano. Lo que este capítulo revela es que el Perú se ha vuelto especial no porque quisiera serlo, sino como resultado de no intentarlo. Y esta revelación es la que deja la cicatriz más profunda en el corazón de quienes regresan. Porque es algo que ya no pueden negar fácilmente. Para terminar, volvamos la mirada una vez más hacia los propios peruanos. Nosotros, que hemos nacido en este país y vivimos en este aire, ¿en qué lugar estamos parados realmente? La historia regresa a su primera frase. La confesión de que un viaje de solo 10 días invirtió por completo la visión del mundo. Ahora que hemos llegado hasta aquí, podemos entender claramente su significado. Lo que sintieron que habían perdido, esa sensación de pérdida al volver a casa, nació porque en el Perú vivieron una experiencia especial que no se puede encontrar en otro lugar. No se trataba de hoteles de lujo ni de lugares turísticos famosos. Fue, más bien, la acumulación de detalles cotidianos que nadie nota. Ser tratado como una persona, que confíen en ti, no tener que dudar, sentirte cuidado en silencio. Todas estas cosas, en el Perú, existían como algo natural, sin necesidad de explicaciones. Por eso, mientras estaban en el Perú, los extranjeros no se sentían impresionados. Era todo tan natural que no había espacio para la impresión. Sin embargo, una vez que el cuerpo aprende ese nuevo estándar, las asperezas del mundo al que regresa se vuelven insoportablemente visibles. Esto no quiere decir que el Perú sea superior a otros países. No es una cuestión de superioridad. Es una cuestión de una forma de ser. El Perú no levanta la voz. No presume de sus logros. No impone su forma de ver las cosas a los demás. Simplemente, hace lo que hay que hacer. Imagina la situación del otro. Cuida los detalles. Como resultado de haber hecho esto durante décadas, durante siglos, se ha convertido en una sociedad que, vista desde fuera, es asombrosamente cálida. El choque cultural inverso que sienten los extranjeros al volver no es una puesta en escena para demostrar la grandeza del Perú. Es, más bien, un fenómeno que ilumina desde fuera un valor que los propios peruanos a menudo no perciben. Nosotros no cuestionamos el compartir. Damos por sentado que se puede confiar en la palabra de alguien. No nos sorprende que se respete a los mayores. Sentimos como normal que en cualquier lugar haya una historia profunda. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo, todo eso es casi un milagro. Cuando un extranjero que ha visitado el Perú dice que ya no puede volver al mundo de antes, no solo se refiere a que quiere vivir en el Perú. Significa que ha conocido una sociedad donde las personas son tratadas como personas. Y en esa sociedad hemos nacido, crecido y vivimos actualmente. Sin ser conscientes de ello, sin dudarlo. La vida cotidiana de este país es una de las formas de bienestar que el mundo anhela. No es necesario proclamarlo con orgullo. Tampoco es necesario sentir superioridad al compararnos con otros países. Basta con saber, en silencio, en qué aire tan afortunado vivimos. Un país donde un viaje de solo 10 días puede sacudir tu visión de la vida. Un país que, al volver a casa, invierte tu escala de valores. Ese es el Perú. Seguramente, a través de esta historia, usted redescubrirá que en esa cotidianidad que daba por sentada, late un milagro que el mundo envidia. ¿Qué le ha parecido este video? Nos encantaría conocer sus valiosas opiniones y comentarios. No olvide suscribirse al canal y pulsar el botón de me gusta. Y, por supuesto, su apoyo a través de nuestro Hype siempre será bienvenido. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final.